Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos desde el Evangelio de San Marcos. Recordemos que estamos mirando la teología como centro, el caracú, ¿verdad? Sobre estos tres pilares de la teología de San Marcos. Primero, la persona de Jesús de Nazaret, en quien Dios, el mismo, ¿verdad? Entonces se encarna. Pero cuando hablamos de encarnación, entonces tenemos que encontrar el soporte, la sustancia, como diríamos, del aspecto filosófico. ¿En qué entra Dios? ¿En qué se encarna? Se hace carne, ¿verdad? Entonces, ese es Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, mirado desde Jesús de Nazaret, nos preguntamos, ¿y quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús de Nazaret es el que revela a Dios. Y decíamos que es Dios, pero sobre todo la persona de Jesús de Nazaret al mismo tiempo está revelando quién es Dios Padre, quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos vuelve a contar y nos vuelve a transmitir y a poner aquí frente a nosotros quién es Dios. Bueno, el segundo elemento, después de conocer, saber quién es Jesús de Nazaret, nosotros nos preguntamos sobre este segundo elemento, esta segunda columna, yo diría columna vertebral, ¿verdad? Dentro del Evangelio de San Marcos, así subrayando y mirando después de un estudio, es la palabra salvación. Salvación significa que Dios nos ofrece nuestra propia felicidad, realizarnos como personas, la realización del hombre, la dignificación del hombre es la felicidad del hombre. Entonces, esto significa la palabra salvación. Y la tercera será que después vamos a estudiar más profundamente sobre la persona del hombre. Es la palabrita entonces del hombre como tal, el antropos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre como consecuencia de esta salvación? El hombre salvado, mirado entonces y diciendo gracias a Jesús de Nazaret, que es la encarnación de Dios. No sé si me entienden el círculo, ¿verdad? De cualquier lado uno puede leerlo.
De atrás para adelante, de adelante para atrás, del medio para atrás, para adelante, etc. Como uno quiera, ¿verdad? Este trípode es elemental según el Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir reflexionando en la expresión salvación. ¿Qué significa para San Marcos dentro de su teología, como él presenta la palabra salvación? Entonces, de los dos movimientos salvíficos de los que nosotros estuvimos hablando, que era el movimiento de creer en Jesús, es el adherirse a Jesús de Nazaret, allí Dios se manifiesta. Y el segundo elemento, entonces, cuando creemos, nos adherimos a Jesús que está manifestando quién es Dios, decíamos, entonces nosotros le seguimos. Es el seguimiento, acoluteo, decíamos, ¿verdad? Es fundamental y esencial. Ahora, es aquí donde se realiza el inicio de la salvación colectiva. Cuando yo me adhiero, cuando yo creo, yo descubro que es un Dios, ¿verdad?, que forma la comunidad, porque todos creemos como comunidad y nos adherimos, todos nos adherimos a Dios. Y al mismo tiempo somos como comunidad quienes seguimos al Señor. Es la comunidad quien va detrás de Jesús de Nazaret, de Dios en síntesis. Por lo tanto, así es aquí donde se realiza la salvación colectiva. La salvación colectiva, en este creer, adherirse totalmente al Señor. En esta comunidad, ahí viene el aspecto de la comunidad, de la que estábamos hablando nosotros. En el años no es que cada uno se salva a sí mismo y hace lo que quiere, ¿verdad? Sino que verdaderamente se mete, entra en su propia historia, entra en su propia realidad. En esta comunidad y en cada uno de sus individuos se está dando una nueva valorización de las cosas. En cada una entonces se realiza el inicio de la salvación colectiva. Y así, en esta comunidad, importante subrayar, en esta comunidad, porque es la iglesia, porque la palabra comunidad quiere decir iglesia. Y entonces, ¿Dios dónde se realiza? Dios se realiza, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer en la comunidad, en la comunidad. Marcos, ¿a quién le está hablando? ¿Por qué Marcos comienza a escribir? Porque viste que a mí me gusta, ya escribí Vicente Oí, Jarecosepea, como un recuerdo mío, como ¿cómo que se dice eso? La agenda personal, ¿verdad? Yo quiero aquí entonces mi diario, ahí está, mi diario personal. No, señor. Apenas ahí Marcos lo escribía el diario, para sí mismo, para automirarme y decir, mira un poquitito la relación que yo tuve aquí, le conocí a este tipo, a este Jesús de Nazaret, etcétera, mi historia. No hay ningún diario aquí. Aquí sí se escribe la Biblia, si se escribe el Evangelio, se escribe para la comunidad, se escribe para los demás, se escribe entonces para la iglesia. Ante situaciones justamente, controversias, ¿verdad? Históricas, profundas, que tienen que ser resueltas. ¿Cómo? Y bueno, con una reflexión de toda la comunidad. Y dentro de eso también nosotros habíamos reflexionado anteriormente, vuelvo a recalcar y a decir nada más por si se nos fue el santo al cielo, ahí ya la gente, ¿verdad? Y perdimos el hilo. Dentro de esa comunidad es que tiene sentido el liderazgo. Si nosotros hablamos, no sé, del Papa, si hablamos de los obispos, si hablamos del sacerdote, si hablamos de ese agente pastoral que está al frente de una comunidad, quiere decir que esa persona es la que en ese momento está, ¿verdad?, apuntando a lo esencial y fundamental. Guiar, ayudar, manejar, convivir, dirigir, direccionar, encaminar. ¿A quién? A la comunidad, a la iglesia. Aquí entonces por eso estamos hablando que aquí la cuestión es en esta comunidad y en cada uno de sus individuos, porque la comunidad se forma también desde la individualidad. Porque al final de cuentas yo puedo preguntar, ¿y quién es la comunidad? Más bien la comunidad. La comunidad Heide. Pero ¿quién es la comunidad? La comunidad entonces tiene que ser, tiene que tener nombre y apellido, porque la comunidad está formada por individuos. Por lo tanto, en esta comunidad, la palabra salvación, se está dando esta nueva valorización de las cosas en profunda contraposición con los valores humanos.
Entonces, una contraposición. Nosotros hablamos de contraposición cuando estamos hablando de valores negativos que se encuentran. Sin embargo, desde el aspecto trascendental, nosotros estamos mirando en el fortalecer aquellos valores lindos, positivos, que nos dirigen, ¿verdad?, hacia Dios, que nos dirigen, ¿verdad?, hacia ese encuentro personal con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La pandemia pone a los científicos en una carrera contrarreloj, algunos en medio de las zonas rojas y otros investigando y buscando una cura al virus, un beneficio que debe estar a la mano de todos. Es por eso que los directores generales de la UNESCO, la OMS y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reafirmaron el derecho que toda la población tiene de disfrutar de los beneficios del progreso científico. Los modelos científicos cerrados ya no funcionan, ya que amplían las desigualdades entre los países y los investigadores. Solo ponen el progreso científico al alcance de una minoría. Esta crisis sanitaria ha demostrado el increíble potencial de la cooperación científica a nivel internacional. Esta cooperación nos ha permitido secuenciar el genoma del virus rápidamente. La solidaridad mostrada por la comunidad científica es un modelo para el futuro. Dicen que en estos tiempos difíciles, las tecnologías y los descubrimientos no pueden ser reservados solo para unos pocos. Después de todo, ¿cuál es el propósito de tener tecnologías de vanguardia si no pueden llegar a las personas que más la necesitan? Compartir datos e información que a menudo se mantiene en secreto o protegida por la propiedad intelectual podría hacer avanzar significativamente la velocidad de desarrollo de las tecnologías. Pero en esta carrera contrarreloj también están los gobiernos y en muchos casos la reticencia en adoptar políticas públicas, lo que ha magnificado los devastadores daños que genera la pandemia. Un principio básico de la salud pública es la necesidad de un compromiso pleno y honesto con los ciudadanos. El uso de la fuerza pública no mitigará ni pondrá fin a esta pandemia, pero el uso de la ciencia y la conciencia de la ciudadanía plenamente informada junto al cumplimiento de las medidas sí lo harán. Los directores de estos organismos se comprometieron a apoyar a la comunidad científica internacional, fomentando una cultura de colaboración y solidaridad en lugar de la competencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y él me amó. Amor de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos. Y miramos ahora la palabra salvación. Peñandillara ñande pisino, peñandillara boasa ñande ipoja ñande mopuaye. Entonces, kutractorcha ñande ya haisa, ñaino hina petuyukua peñande mopuaye ñande güeronoje. Nosotros estamos hablando ahora del aspecto comunitario de la salvación. El aspecto comunitario de la salvación. Se dan cuenta que todo de nuevo apunta hacia la comunidad. No puede haber cristianismo, escuchen bien por favor lo que les estoy diciendo, no puede haber comunidad, o mejor dicho, no puede haber salvación sin comunidad. La comunidad existe, la comunidad está en razón, ¿verdad?, de esa salvación. Y la salvación se produce en razón de la comunidad. Es la comunidad la que se salva entonces. Es interesante porque después, si ustedes lo piensan bien y hacen una reflexión, ¿verdad?, dentro de la macroestructura de la teología bíblica, ustedes van a encontrar que los que se salvan, dice, mira un poco, qué interesante, en el libro del Apocalipsis, te va a hablar de los que se salvan son 144,000. 144,000. Pero tenemos que entender, ¿verdad? Mira que estamos, bueno, aquí con Marcos estamos en el año 65-70, ¿verdad? Eso estamos con San Marcos. Pero luego viene el evangelio de ¿quién? Viene el evangelio de San Mateo, después San Lucas y después viene San Juan. Pero lo importante es que nosotros después encontramos dentro de todo esto, encontramos a quién le encontramos. Y le encontramos
a todos los otros libros que están apuntando sobre la misma problemática. Y siempre la problemática es desde una controversia de la comunidad. Miren un poco lo que dice en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, al final. Voy a leer entonces el versículo 18. ¿Qué te dice el versículo 18? Para esto se precisa sutileza, de el evangelista, ¿verdad? O mejor dicho, el autor del libro del Apocalipsis. El que tenga inteligencia, calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666. Bueno, aquí entonces te está hablando sobre el elemento muy interesante que es la cuestión de la bestia, el 666. Y bueno, en otro lugar también nosotros tenemos los que se van a salvar, eso es mirando, ¿verdad? Los que viven bajo la tribulación, bajo el problema de la persecución. Aquí, sobre todo en el capítulo 12, te va a hablar, ¿verdad?, de los que son perseguidos continuamente. Y después te dice, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Porque dice, todos estos serán salvados. La mujer misma que es perseguida. Bueno, al final, cuando te va a presentar y te va a decir, ¿quiénes son los salvados? Los salvados, dice, son 144,000. De eso te va a hablar el libro del Apocalipsis, ¿verdad? 144,000. Ese mal, la tribulación que le persigue, va contra la comunidad. Porque el 666, cuando se está presentando a la bestia, se está presentando a todos esos emperadores que querían destruir en ese momento al cristianismo, que está buscando el trabajar, el unirse, el formar a la comunidad. Pero claro, entonces cuando vos formás la comunidad, cuando vos concienciás a la comunidad, cuando vos trabajás con la comunidad, cuando vos caminás con la comunidad, evidentemente que se le estorba a mucha gente, ¿verdad? Se le estorba a mucha gente. Y a eso nosotros le llamamos al diablo ahí la gente, ¿verdad? Al diablo. El coludo. Estamos molestando al diablo. Pero en esta salvación es una eclesia la que se salva. Como nosotros sabemos, hay que interpretar los números, ¿verdad? Porque esta cuestión de la interpretación es de la numerología, ¿verdad? Dentro de la cabalística bíblica tenemos que entender qué significa el 144,000. 144,000 quiere decir que todos están abiertos y tienen la posibilidad de la salvación. Primero tenemos que entender que el 12 por 12 es 144. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Esto entonces está muy bien pensado, ¿verdad? Porque el número 12 también tiene, ¿no?, su simbología. El 12, las 12 tribus de Israel, quiere decir que todos, toda la humanidad quiere decir. Los 12 apóstoles, quiere decir que aquí en los 12 apóstoles estamos representados todos los hombres. 12 y 12, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, multiplicado 12 por 12 da 144. Entonces los que se salvan, estos 144, pero después te dice 1000 te dice. Y entonces cuando decimos miles, ¿qué tal? Pero hubo gente, miles estuvieron participando. Pero vos nos dan una forma específica, ¿verdad? Entonces el 144,000 está queriendo decir que todos, una gran, inmensa mayoría, todos, porque a todos se les ofrece la salvación. Son 144,000. Una vez justamente un grupo, eso cuando yo estaba por la Argentina, un grupo así en la calle, me agarran 2 de estos testigos de Jehová, ¿verdad? Y me dice, venga, por favor, le voy a anunciar la buena noticia del Señor. Sí, a ver, ¿qué me dice el Señor? Por ahí se sube. Entonces, y aquí, que solamente 144,000 se van a salvar. Y usted tiene que entrar dentro de este número, 144,000. Entonces yo le dije, bueno, pero ustedes ya son cerca de 5 millones por ahí, le dije. Ustedes 5 millones por ahí ya son en el mundo, ¿verdad? El movimiento de ustedes, ¿verdad? Estos que son testigos de Jehová. 5 millones por ahí son los socios de este movimiento, testigos de Jehová. ¿Para qué querés que yo entre entonces ahí? Porque si yo entro ahí, yo me voy a salvar porque voy a entrar en ese grupo, ¿verdad? A 144,000 te coloqué salvata, según de Ereche, le decía, ¿verdad?
claro, se queda ahí porque no entendés. Ellos no saben, ellos dicen nomás, cuidado, lee, bebé. 144.000, ya se habla de 144.000 repetibles. Pero quiere decir que ni reflexiona, ¿verdad? Ni entiende lo que están diciendo, porque si es eso, entonces, o zapamos las 144.000. Entonces, si yo entro, le voy a sacar un lugar a alguien, o te voy a sacar a vos, entonces tu lugarcito ese de tu salvación, ¿verdad? Entonces, hay que entender, ¿verdad? O sea, no hay que ir, entonces, decir las cosas por decir sin entender. La Biblia hay que estudiar en serio, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando el autor sagrado dentro del Apocalipsis y lo que nos está diciendo justamente aquí el Evangelio de Marcos, que nos está hablando de una salvación universal, de una salvación de todos, es decir, la salvación está abierta para todos, para eso utiliza la expresión 144.000, o por lo menos en el Apocalipsis. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción
de adoración. Nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal. Es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí. Tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal. Es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal. Es el mismo Jesús que se quiso quedar. No encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los pilares elementales y fundamentales, ¿verdad?, de la teología de San Marcos. Hablamos sobre la palabra salvación, de todo lo que puede significar e implicar. Estábamos hablando que la salvación implica el aspecto comunitario, el aspecto eclesial. Entonces, la salvación se realiza, decimos, en la comunidad. Esto es interesante porque nosotros muchas veces hablamos, incluso hay muchas, hasta yo diría herejías, serían las herejías actuales, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos mucho, ¿verdad? Y tenemos influencia, sobre todo después de Lutero, cuando te dicen Jesús mi único Salvador, Jesús mi único Salvador, yo y Jesús, etc. O sea, como mirando mucho el aspecto simplemente yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y a lo otro que le coman Michi, más o menos, ¿verdad? O sea, eso es lo que te da la impresión. Ciertamente que algunas veces uno puede exagerar un poco, ¿verdad? O sea, tal vez no es eso lo que se está queriendo decir cuando se dice Jesús es mi único Salvador, ¿verdad? En el sentido, podríamos entender también de que el único que salva, al final de cuentas, es Dios,
como dijimos y como reflexionamos en la teología de San Marcos, que es a través de Jesús de Nazaret, ¿entienden? Entonces Dios salva a través de Jesús, decíamos hace rato, en la primera columna esencial y fundamental. Dios entonces se revela a través de Jesús de Nazaret y por lo tanto la salvación nos llega por medio de Jesús. En este sentido sí podemos entender Jesús es mi único Salvador, ¿verdad? Ahora, muchas veces cuando no entendemos y cuando hacemos una teología equivocada, nosotros podemos exagerar, ¿verdad? Y decimos como que yo y Jesús nada más, ¿verdad? Entonces el famoso cuatijaño, como decíamos, y no. Aquí sobre todo sabemos que la salvación se está realizando en el plano siempre comunitario. La gracia y la fuerza de Dios actúa para la comunidad, donde cada uno de nosotros ciertamente, según la teología, ¿verdad?, de Ezequiel, sobre todo el que comienza a hablar un poco ya de esa salvación personal, pero siempre también en vista de ¿quién? De la iglesia, está en vista siempre de la comunidad. Es decir, que la salvación que nosotros recibimos de parte de Dios es en vista de la comunidad. Esto también es para que nosotros entendamos muy bien, porque si decimos que en el Antiguo Testamento, en la persona de Jesús de Nazaret, se está realizando la salvación, o mejor dicho, la promesa de Dios que es la salvación, tenemos que remontarnos inmediatamente a Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Porque cuando Dios, ¿verdad?, llama a Abraham y cuando Dios entonces pone sobre el tapete aquí, ¿verdad?, este llamado y le dice a Abraham, yo te elijo, deja tu tierra, vete a aquella que te voy a mostrar, yo te voy a dar esa descendencia, ¿verdad? Entonces nos está hablando y nos está diciendo directamente que todo se va a realizar por medio de quién. Y todo se va a realizar aquí por medio de el pueblo elegido. Ahí es donde comienza el pueblo elegido, ¿se dan cuenta? No es que le llama a Abraham para que él haga también con varita mágica, que haga algo, ¿verdad? Simplemente por el pueblo y que él sea el que le va a salvar aquí al pueblo. Él la oyapota, la oyaposea, ¿verdad? Y entonces yo soy aquí el ídolo porque yo soy el que le estoy salvando. No, primero le dice que tiene que formar un pueblo, una descendencia. De ti nacerá esa descendencia. Y ese va a ser el pueblo elegido. Desde ese pueblo elegido es que el Señor va a comenzar a actuar. Desde ese pueblo elegido es donde Dios entonces tendrá como un agarradero, un asidero para que Él pueda entrar. Ahí está. Que después para nosotros también lo de la encarnación tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque justamente es la fuerza de Dios la que viene, se encarna, entra en la historia directamente. Dios actúa desde este pueblo elegido a través de Yeshua, que justamente quiere decir salvación, ¿verdad? Entonces fíjense que incluso cuando encontramos también en la persona de Moisés, ¿verdad? Pero ahí ya tenemos el pueblo elegido que se va formando. En Éxodo capítulo 1, versículo 7, nosotros leemos y decimos que en ese lugar dice que ya no es simplemente un clan, ya no es simplemente unas familias, ¿verdad? Sino que nosotros aquí ya estamos encontrando todo un pueblo elegido. Entonces ese pueblo elegido es ahora el que tiene que actuar. Ese pueblo elegido es entonces el que ahora tiene que ponerse, ¿verdad?, en manos de quién y de sus líderes para seguir caminando, porque mira, Dios actúa siempre en vistas de la comunidad. Moisés tampoco no es un cuatijaño que está salvando él, porque él ahí valea, ¿verdad? Porque él es el único que se tiene que salvar o algo por el estilo. Al contrario, Moisés ni entra a la tierra prometida. Moisés es un líder que se pone al frente de la comunidad, que está preocupado de la comunidad, de la iglesia. Entonces, atención cuando nosotros estamos diciendo y protestando y decimos cualquier cosa contra la iglesia, contra la comunidad. Estamos pateando nuestra misma olla, ¿verdad? Estamos pateando nuestra misma olla. Esta sería la expresión para nosotros, ¿verdad? Porque la salvación se realiza en la comunidad, en vista de la comunidad. Por eso el pueblo elegido, es decir,
Dios lo que quiere salvar es a la humanidad en síntesis. Cuando estamos hablando de Adán, estamos hablando en síntesis entonces de la humanidad. No estamos hablando de un hombre específico, único entonces, ¿verdad? Sino que imagínense, cuando estamos hablando de Adán, estamos hablando de toda la humanidad. Es el hombre que peca, es el hombre que cae en el camino, es el hombre que desobedece, es el hombre entonces que quiere prescindir de Dios y hacer su camino. Ante esas situaciones que Dios de nuevo a través del hombre llama a Abraham y va haciendo su camino de salvación. Pero es dentro de una historia de salvación, ¿viste? Entra. Hoy qué oye años de ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer el mismo camino. Y luego aquí cuando nos está hablando de esa salvación a través de los líderes, porque aquí apareció Abraham y después van a aparecer todos los demás, todos los demás son líderes también. Y muchos de ellos es como que están salvando al pueblo. Fíjense cuando leemos el libro de los jueces. En el libro de los jueces también encontramos 12 jueces, ¿viste? 12. Todos son números simbólicos, muy interesantes, ¿verdad? Es decir, el todo es la comunidad que se preocupa, es la comunidad entonces que necesita ser siempre salvada, pero es la comunidad donde nosotros individualmente tenemos también nuestra responsabilidad, como dirá después Ezequiel en ese camino de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro, déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. Aquí, tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñandi Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología de San Marcos, que procuramos unir porque tenemos que entender que esa teología está haciendo todo un resumen, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con estas tres columnas esenciales y fundamentales. Jesús de Nazaret. Por otra parte, entonces, tenemos, además de Jesús de Nazaret, tenemos la salvación como tal, que sería como el centro y el caracú, porque eso es lo que se nos está ofreciendo, según Marcos. Y luego, ¿cuál será la consecuencia de esa acción de Jesús de Nazaret que nos trae la salvación sobre la vida del hombre? Y ahí entra entonces la tercera palabrita, el hombre. Vamos a seguir definiendo un poco más y hacia dónde está apuntando la palabra salvación. Entonces, de estos dos movimientos, decíamos, el movimiento de creer en Jesús, porque es la comunidad que cree y se adhiere en Jesús, y luego
lo sigue, porque es el seguimiento. De aquí entonces, de estos dos movimientos salvíficos, dimana una comunidad, sí o sí, con los otros hombres, ¿verdad?, que han decidido esta misma ruta, porque todos hemos decidido esa misma ruta. Que la presencia de Dios nos dignifique, que la salvación de Dios verdaderamente nos devuelva nuestra propia dignidad. A eso se está refiriendo. Y es aquí donde se realiza el inicio de la salvación colectiva. Ahí está. Es aquí donde se realiza el inicio de la salvación colectiva. En esta comunidad y en cada uno de sus individuos se está dando una nueva valorización de las cosas. En esta comunidad, desde esta comunidad, el pensamiento de esta comunidad, la reflexión de esta comunidad, es la que está comenzando a dar entonces esa valorización. Pero es la comunidad entonces la que comienza a pensar sobre los elementos fundamentales para responder al plan de salvación de Dios. Y en cada uno de los individuos también se da esta nueva valorización de las cosas en profunda contraposición con los valores humanos, decíamos. Aquí entra entonces el segundo elemento, ¿verdad? Y en cada uno de sus individuos. No podemos separar, ¿verdad? Por eso yo siempre digo las dos piernas para caminar. Entonces, el aspecto individual y el aspecto colectivo. Izquierda, derecha. Es decir, nuestro ser individual no se pierde, no se confunde. No es que queda ahí dentro de la comunidad y pierde toda autonomía o todo derecho. No, absolutamente no. Al contrario, está pidiendo que cada uno asuma su responsabilidad y que sea muy responsable para que exista una buena comunidad. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad personal, entonces la comunidad se va a la debacle. La comunidad va entonces al bombo, se va al bombo. Bueno, ¿por qué? Y porque nosotros individualmente no hemos asumido nuestra responsabilidad. Para formar una comunidad necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Es como decir, para que exista una buena familia, necesita de qué cosa? De que exista un buen papá, que exista una buena mamá, y luego vamos a ver en las consecuencias que vienen, ¿verdad?, de esta responsabilidad asumida por papá y mamá, que serán unos buenos hijos. Y entonces la familia será una buena familia también cuando los hijos aprendan y asuman su buena responsabilidad. Y eso se asume personalmente, individualmente, ¿verdad? Papá, mamá y los hijos, cada uno. Si nosotros no asumimos, si el papá es un irresponsable, hace cualquier cosa, es un borracho, es esto, no quiere trabajar, es no sé lo que sea, pónganle ustedes lo que quieran como irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, esa familia sufre, esa familia se va al bombo. O si la mamá también la misma cosa, ¿verdad? No se preocupa, no cumple con su función de una verdadera mamá. Y si los hijos también, fíjense, atención, algunas veces no tiremos todo el fardo a papá y a mamá. Si los hijos después no obedecen, no escuchan, no hacen caso, no se dejan guiar por los padres, se meten en la droga, se meten en el viroreí, se meten en la farra, se meten en esto, viven su vida sin Dios, evidentemente que también la familia va al bombo, así mismo como suena. Yo conozco tantos padres y madres que están preocupadísimos, no saben qué hacer. Vienen, lloran, hablamos. El hijo que quiere hablar, ¿verdad?, con alguien que le pueda ayudar, que le pueda orientar. ¿Por qué? Y porque implica responsabilidad. Implica asunción de aquello que vos tenés que asumir. Esa es la asunción verdadera, tu responsabilidad. ¿Cómo tenés que hacerlo, verdad? Bueno, en fin, por eso te está diciendo, es aquí donde se realiza el inicio de la salvación colectiva. En esta comunidad y en cada uno de sus individuos. En esta colectividad, la iglesia como tal, y en cada uno de sus individuos. Es la autoridad convertida en servicio, o si queremos, el servicio convertido en autoridad. Qué bueno que está esto. La autoridad convertida en servicio, ¿viste? Entonces, esta ya es la respuesta. Este ya es el compromiso. Tenemos que pensar que nuestra vida siempre es una vida
en servicio o en función del servicio. Yo ya he repetido varias veces, he dicho, ¿verdad?, en varios cursos, pero vuelvo a repetirlo, no hay que cansarse porque la repetición ayuda. San Juan Bosco le decía a sus jóvenes, ¿verdad?, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, que te dice que Jesús se saca el manto y se pone a lavar los pies. ¿Qué significa eso? Significa el servicio. Ese lavar los pies en aquel tiempo significaba acción de un esclavo, ser dependiente de alguien a quien yo le lavo los pies. Y sin embargo, Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. El hecho mismo, ese signo tan interesante que Jesús se levanta, dice, de la mesa, se quita el manto. Esto quiere decir despojarse de su egoísmo, despojarse de lo que uno piensa saber todo, piensa entonces en su egoísmo, piensa solamente en aquello que a mí me gusta, aquello que a mí me conviene, aquello que a mí me va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene que pensarlo, cada uno tiene que saber hacia dónde está apuntando y qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso nos vuelve a decir aquí, es muy interesante lo que nos está diciendo. Es la autoridad convertida en servicio, o si queremos, el servicio convertido en autoridad. El uso sin egoísmos de los bienes comunes. Aquí sí. El uso de los bienes comunes sin egoísmos. Nosotros muchas veces nos centramos muchos en nosotros, ¿verdad? Y somos muy egoístas. Y entonces estamos ahí siempre en torno a nosotros mismos, ¿verdad? Y es por eso que después la situación que nos encontramos de salvación, es decir, de autorrealización y de felicidad, es imposible. Porque acaparamos todo, somos egoístas. Queremos solamente para nosotros y que los demás le coman michi. Me despido de ustedes, queridos amigos, por el día de hoy. Vamos a volver a reflexionar este tema tan importante sobre el tema salvación que nos ayuda a nosotros a realizarnos plenamente como cristianos. Y ahora entonces les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.